Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, feliz año 2025, bienvenidos a este primer vídeo del año que no podía ser otro que con caballos y para celebrar un evento muy especial, y es que hoy se celebran las cabalgatas de los Reyes Magos aquí en Córdoba como en otras muchas ciudades, y nosotros nos hemos venido a conocer los caballos de la unidad de caballería de la Policía Local de Córdoba que van a salir este año acompañando a sus majestades. Vamos a conocer un poco todo el trabajo que tienen previo y toda la preparación que tienen para poder desfilar dentro de una hora. Así que quedaros porque empezamos. Estoy aquí con Enrique, él es el jefe de la Unidad Especial de Caballería de la Policía Local de Córdoba. Cuéntanos, Enrique, ¿dónde estamos? ¿Por qué estáis así vestidos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, hoy hacemos nuestro papel representativo dentro de las tres grandes funciones que tienen las unidades de caballería, y vamos a preparar nuestros caballos para que encabecen la gala de Reyes Magos con casi la totalidad del escuadrón. Vamos a disfrutar hoy de 7 jinetes y nosotros pues con el traje de gran gala, que lo utilizamos solo y exclusivamente para los actos de representación. Estupendo, pues nada, pues vamos a acompañarlos durante la mañana de hoy, ver todos los preparativos y todo el trabajo que hay detrás. Después ya los veremos salir para acompañar a sus majestades los reyes en esta cabalgata. Por aquí ya tenemos algún caballito duchado, ya listo, está esperando para secarse y ya empezar a prepararlo. Y por aquí hay todavía 3 caballos más, después pasarán a darle cuerda en pista y después ya pasarán a la ducha antes de arreglarse también. Los caballos de primera hora se les saca, se les cepilla, se les ducha, se les calienta y se les va preparando para el desfile, para la cabalgata. Y voy a aprovechar para ir enseñando un poco todo. Luego veremos a Enrique cómo va también trabajando en pista a uno de los caballos, y vamos a venirnos por aquí, aunque ya en otro vídeo conoceremos a todos los caballos de la unidad de caballería, pero por aquí los veis, y vamos a acercarnos y conocer las monturas y el equipamiento que van a llevar en el día de hoy. Así que vamos para adentro al guardarnés porque yo ya le he echado un ojo y son espectaculares. El más grande que tienen, hay otro también, pero en este ya tienen preparadas las monturas de gala y las cabezadas, porque este año estrenan cabezada nueva, así que vamos para adentro. Esta es la cabezada de gala que han utilizado hasta el año pasado. Ya como os digo, este año van a estrenar una nueva, ahora os la enseño, y acercaros para ver los detalles, aquí con las iniciales de Guardia Municipal en dorado. La cabezada está hecha en cuero negro y veis que tiene muchísima solera. Mirad estos detalles, me parece espectacular. Y por aquí está, ya tienen preparada y montada, como veis, la cabezada que estrenan en este año. Fijaros también qué detalles tiene en cuero marrón y me parece también un espectáculo. Y ahora ya pasamos a enseñaros las monturas. Como he dicho, ya están preparadas, cada caballo tiene la suya. Estas son las monturas de gala, no son las que utilizan habitualmente en el trabajo diario, son las que van a utilizar hoy en la cabalgata. Y fijaros, son bastante peculiares porque tienen el escudo de la ciudad de Córdoba antiguo. Aquí en este guardarnés no solo encontramos las monturas de gala, como estáis viendo, sino que también tienen muchos más arreos y guarnición que usan pues en el trabajo diario. Ahora os enseñaré esa parte de ahí con toda la guarnición relacionada con los enganches, y lo más curioso es que conservan aún monturas del siglo XIX, y es que la unidad de caballería tiene 150 años de historia. Son pequeñas joyas que aún conservan, así que aquí tienen como un pequeño museo. Por aquí tienen también algunas de las cabezadas de trabajo, y también tienen, como esta de aquí, pues las monturas de trabajo diario. Aquí una de ellas.
Bueno, pues ya está Enrique ahí, va a empezar a darle cuerda a Galán por allí, por el caminador. Tenemos más caballos empezando a calentar y aquí lo que estáis oyendo es este altavoz que lo ponen con sonidos que se suele encontrar en el trabajo diario que tienen estos caballos en la ciudad, y así ellos se van acostumbrando, acondicionando. Ya veis que es que no le hace apenas caso, para él es algo normal todo este tipo de estímulos, están bastante ya acondicionados a ellos, así que van a empezar a calentar porque hoy les espera un día bastante movidito y de fondo siempre van a estar escuchando este tipo de sonidos, los sonidos que oyen por la cadena, por la emisora, los sonidos de pitidos, sonidos de ambulancias, de todo un poco, ¿no? Para que ellos estén familiarizados. Inicialmente procuramos que ellos vayan escuchando los estímulos de sonido que no conocen, pero luego también los familiarizamos cada vez más acercando el caballo al altavoz, de modo que prácticamente él tenga esa confianza que le permite prácticamente pasar, pues no te digo por encima, pero sí muy cerca. Vamos a ir abriendo el círculo cada vez más hacia el altavoz, de modo que él vamos viendo su propio lenguaje corporal, vamos viendo su oreja, los ojos, y él ya le va llamando cada vez más la atención cuando pasa justamente cerca del altavoz. Esa señal es muy buena, que agache la cara y sea curioso a ver qué es lo que ocurre ahí. Eso es, muy bien, muy bien. Ya prácticamente tiene que esquivarlo. Lo hemos acercado tanto que ya prácticamente él tiene que esquivarlo. Muy bien, muy bien. Los caballos son como nosotros. Gran parte de la sociedad cree que son animales tremendamente fuertes. En algunos casos hasta incluso se cree por ignorancia que son violentos, que para nada lo son. Los caballos son por naturaleza curiosos. Son mansos, nacen salvajes, es decir, tienen su propia libertad, ¿no? Entonces, claro, acondicionar esta naturaleza del caballo a lo que nosotros le pedimos y a lo que nosotros al final nos hermanamos con ellos en el trabajo diario, pues es complicado. Cada uno tiene su temperamento, el animal va también sacando su carácter y a veces no quiere colaborar, requieren algunas horas de trabajo más que otros. Son como nosotros básicamente, no hay mucha diferencia entre un humano y un caballo desde el punto de vista de su comportamiento, ¿eh? Es más, a veces podemos tener un caballo con el que estamos hermanados perfectamente, un comportamiento magnífico, una tolerancia a todo genial, y de repente una mañana entramos en su box y nos encontramos que nos quita la cara. Una cosa tremendamente curiosa, parece como si estuviera enfadado con nosotros, ¿no? Y es que los caballos también tienen días, ¿no? Como nosotros. Vamos a cambiar los sonidos ahora, vamos a colocar cohetes, helicópteros, detonaciones y tracas, que también son elementos que nos podemos encontrar en el día de hoy, en la mañana de hoy, en la cabalgata de Reyes. Estamos en una campaña en la que habitualmente se conoce la detonación de artefactos pirotécnicos, y eso, si los animales no tienen un buen adiestramiento y un previo conocimiento de cómo ha de reaccionar, al final nos podemos encontrar con un problema. Hace, creo que son 3 años, 4 años, creo que fue en Leganés, un compañero de la Guardia Civil tuvo un serio problema con un caballo porque un chaval tiró una traca justamente al lado del escuadrón de caballería, y el animal salió desbocado, teniendo el compañero que reaccionar de una manera maravillosa, grupeándolo contra un árbol que había, porque había un matrimonio con un carrillo de bebé justamente al lado. La verdad que la pericia del compañero fue magistral. Cosas que habitualmente las personas que no trabajan con caballos policías pues no conocen el adiestramiento que requiere el caballo y también la habilidad que tuvo el jinete para solventar esa situación. Es la gran dinámica, ¿no?, de las unidades de caballería, que desde el punto de vista de las 3 grandes actividades que tenemos, son de carácter representativo, como las que tenemos hoy, carácter preventivo, que son las que habitualmente utilizamos a lo largo de todo el año, y luego de control de masa y de orden público, que también lo venimos utilizando, pues, por ejemplo, en los partidos declarados de alto riesgo o en algunas situaciones similares donde la violencia requiere de una aportación mayor de seguridad. Tenemos que tener en cuenta que un policía a caballo vale por 10, evita la lesionología policial de los funcionarios que están pie a tierra, y por lo tanto la cobertura del caballo, el impacto visual que tiene el caballo sobre el ciudadano es mucho mayor, mucho más preventiva que la que pueda tener un funcionario a pie, por muy protegido que vaya y por muchos medios técnicos que tenga. Ellos tienen que tener su premio, su recompensa al buen trabajo, esa caricia, ese contacto humano. Ellos lo valoran mucho. Cuando terminamos de trabajar,
también es bueno gratificarles más allá de con sus piensos, sus comidas, el heno, la paja y todo lo que habitualmente puede ser parte del alimento, pues gratificarlos con un gajo de manzana o un pedacito de barrita de pienso energética, que a ellos también les gusta. A la hora de estar fuera de tu entorno natural o del entorno con el que estás habituado, hace mucho el que confíe el caballo en el jinete y el jinete en el caballo para el resultado positivo. Esa es la clave de que todo funcione bien, que haya una única figura, claro, donde el animal y el jinete estén absolutamente hermanados y confiados, que el animal cuando recibe la instrucción de avanzar sepa que lo hace aunque él no esté muy convencido, porque el jinete le está diciendo voy contigo, estate tranquilo que vamos seguro. Sigue Enrique dándole cuerda a Galán. Tienen puesto un sonido de helicóptero, algo también con lo que tienen que familiarizarse. Recordemos que hoy vamos a estar en la cabalgata, entonces hay muchísima gente, va a haber mucho ruido, pueden tirar petardos, va a haber también vigilancia aérea, entonces tienen que estar familiarizados con todos estos sonidos. Este trabajo no lo hacen solo hoy, sino que lo hacen a lo largo de todo el año y hoy simplemente es como un entrenamiento más antes de ya prepararlos para poder salir a la cabalgata. Ya están casi todos los caballos duchados. Acaba de terminar Galán, que es el que habéis visto antes dando cuerda, y ya van a esperar a que se sequen para empezar a preparar. Mientras están preparando las monturas con las cabezadas para cada caballo en el guadarnés que habéis visto antes. Estoy con Paco, él es el instructor de caballería. Como he dicho antes que este año estrenan las cabezadas nuevas, pues cuéntanos qué estás haciendo ahora mismo. Es un material nuevo, unas cabezadas nuevas. Cada caballo tiene una morfología y una fisonomía en la cara. Para evitarnos problemas a la hora de que vayamos a salir imprevistos de última hora, lo que hacemos es antes pues probársela y ajustarle la cabezada. Lo que es el ahogadero viene muy corto, lo que hago es soltarle de aquí para que llegue a su sitio y que llegue a la izquierda, que es donde se abrocha todo el tema de los caballos. ¿Ves? Sigue estando corto, ¿por qué? Este caballo tiene mucha mandíbula. Cuando va a salir, cualquier cosa que ocurre son problemas. Siempre entonces utilizáis la misma cabezada, cada caballo tiene su cabezada. Y si no se utiliza la misma, el día de antes volvemos a hacer este proceso en cualquier gala o evento que vayamos a participar. En otro caballo a lo mejor pues no necesita tanto, pero este sí. Y luego todo lo demás pues igual, ajustar que vaya bien para que en el momento que digamos vámonos, sea vámonos. Hola, Seneca. ¿Estás listo para tu cabalgata de los Reyes hoy? Ya está duchadito y limpito. Ya le han echado la laca en los cascos. Ya solo falta ponerle la montura, la cabezada. Aquí está Gaby, está poniéndole creo que un poco de vaselina, ¿verdad? Sí, bueno, un poquito de vaselina para que le brille el hocico, aparte de quitarle la sequedad que puedan tener en el invierno. Ya están por aquí todos ya listos, duchaditos. Ya les he puesto también, como habéis visto, vaselina para hidratar un poco la zona de los hollares. Y también los cascos ya los tienen con la grasa. Están ya esperando a terminar de secarse para empezar a vestirlos, ponerles ya montura y cabezada. Bueno, Enrique, cuéntanos en qué consiste el traje de gala que vaya a llevar en el día de hoy. Bueno, pues este traje es el que tenemos de exposición para las visitas escolares, visitas de institutos, módulos de formación profesional también. Aunque está relativamente desgastado, luego veréis que las chaquetas que llevan todos los miembros del escuadrón están absolutamente impolutas. Esto forma parte de una demostración más de la historia de la unidad. Fijaros el sello del antiguo escudo del oficial del Ayuntamiento de Córdoba, el antiguo sello
de la ciudad, que luego, pues lógicamente ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Esa situación también la vais a ver en algunas de las protecciones y de las mantas que tenemos utilizadas hoy. Este traje es un traje militar, como veis, al uso, color azul marino típico de los cuerpos militares. Nace posteriormente al siglo XVI-XVII, finales del XVII, primero del XVIII. Luego ha ido evolucionando con algunos retoques propios, por ejemplo el sello en la hombrera de la ciudad, con la corona real, y posteriormente también hemos tenido las cordoneras y el cinturón ya con el dorado. El traje luego fue evolucionando también con el color granate, ese color propio, característico de la bandera de la ciudad, y luego también posteriormente fue evolucionando con algunos retoques en la bocamanga, que este tipo de trajes habitualmente antes la graduación se llevaba en el hombro, pero ya se utiliza en la bocamanga. Habitualmente con este traje de gala se utilizan dos prendas de cabeza, el denominado casco de gran gala, conocido con de plumas, que viene, fijaros ya con otro pequeño detalle, con una evolución al que sería el tercer escudo de la ciudad, del Ayuntamiento de Córdoba desde el punto de vista institucional, y gran parte de este escudo se ha ido manteniendo después a lo largo del tiempo. Es un casco de latón, tiene las cabezas de león propias de la representación de los gobiernos municipales. Aquí tenemos la cadenilla, que es la que va al mentón justamente. Todas estas cadenillas se van regulando dependiendo de la longitud del mentón. Un casco extremadamente ornamental que requiere una limpieza y un brillo pues prácticamente mensual. Tenemos otra prenda que es el gorro con el plumín. Ese gorro con el plumín lo veníamos utilizando para actos de representación de menor calado, y este pues lo dejamos específicamente para la Gala de Reyes, para por ejemplo el próximo día 17 de enero, que vamos a Sevilla al acto de San Antón, que es el acto de bendición de los animales. Ya están por aquí todos listos, preparados. Por aquí tenemos a Sénica, aquí a Lucano, que está ya nerviosito, deseando salir y acompañar a los pajes. Hemos estado aquí de sesión de mimo un buen rato. Hoy estrenan también orejeras. Mirad qué guapos van, qué elegantes. Y ya están perfectamente equipados, el sable, la montura de gala que os he estado enseñando antes, con el escudo antiguo de la ciudad de Córdoba, y estrenando cabezadas, orejeras y pecho petral. En línea, señores, formación, en línea. Bueno, pues decimos adiós y los vemos ahora en un ratito en la cabalgata de los Reyes. Bueno, acabamos ya de dejarlos, se van para el punto de salida de la cabalgata y nosotros nos vamos a colocarnos en buen sitio para poder verlos. Así que voy a intentar grabároslo ya en plena cabalgata. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Volveremos con más vídeos con la unidad especial de caballería para que conozcáis muchas más de sus funciones. No olvidéis suscribiros al canal, darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!